veces los problemas, A lot of times problems, el estrés de la vida, stress of life, el afán, our rush, nos roban un poco la felicidad, it takes away some of our happiness. nos quitan el gozo It takes away our joy. y muchas veces nos quitan hasta las ganas de vivir. And a lot of times it takes away even our desire to live. Fíjense, todos queremos ser felices, We all want to be happy, ¿sí o no? right? Y todo lo que hacemos lo hacemos para ser felices. And everything we do to be happy. Pero a pesar de que queremos ser felices, But even though we want to be happy, cada vez el hombre está peor. even every day it gets worse. Las estadísticas dicen que la depresión va en aumento. Statistics say that there's depression. En Estados Unidos, el 10% de la población está en depresión. In the United States, 10% of the population is in depression. ¿Y qué cosa que en los países desarrollados es en donde más depresión hay? And isn't it a thing that in the developed countries is where there's more depression? ¿Qué cosa? Qué paradójico que con la tecnología, las facilidades que tenemos hoy en día, la gente se deprima. How funny that in the places where you have the technology, all these other advances, people are still depressed. La gente no disfruta, no goce de la vida. People don't enjoy life. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás que veía con mi esposa, I remember not too long ago with my wife, por la televisión veíamos un hombre que estaba conectado a una máquina, estaba en coma. I was watching on TV this guy that was in a coma. Y yo veía a ese hombre, yo sé que hay temas que no nos gusta hablar. And I know there's topics that we don't like to talk about. Este hombre llevaba como 3 años conectado a aparatos. This guy had already been 3 years connected to these machines. Tenía una vida artificial. He had an artificial life. Y yo le decía a mi esposa, mi vida, yo no quisiera estar ahí. And I told my wife, I would never want to be there. Y bueno, que Dios me cuide, me proteja, pero si llego a estar ahí, May God take care of me and protect me, but if I get there, desconéctame. disconnect me. O sea, yo no quiero estar así. I don't want to be like Yo no that. quiero que mi vida dependa de una máquina. I don't want my life to depend on a machine. Yo no quiero estar conectado a una máquina. I don't want to be connected to a machine. Mi esposa me dijo, ¿seguro? And my wife said, of course. Y yo dije, si tú ves que mi vida depende de una máquina, I said, if you see that my life depends on a machine, desconéctame. please disconnect me. Eso no es vida. That's not life. Y mi esposa, muy obediente, And my wife, so obedient, me desconectó el computador, me escondió el iPad, el celular. disconnected my computer, my iPad, my cell phone. No, bro, casi me muero. I almost died. Porque a veces como que nos metemos tanto en una vida virtual Because sometimes we get so involved in such a virtual life que se nos olvida gozar de la vida, that we forget to enjoy life, de todo lo que Dios nos ha dado. of everything that God has given us. Una cosa es tenerlo todo One thing is to have it all, y otra muy diferente es poder disfrutar de lo que tienes. and it's a very different thing to enjoy what you O have. sea, la clave no es cuánto tenemos, The key is not to have. la clave es disfrutar lo que tenemos. The key is to enjoy what you have. Y por eso Jesús decía, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. That's why it says that the enemy comes to destroy and to take away, rob our everything. Y a veces, fíjate, el afán de este mundo nos lleva a eso. And the rush of this world takes us to that point. Nos destruye la vida, Destroys our life, nos quita las ganas de vivir. takes away our desire to live. Pero más adelante Jesús dice, pero yo he venido But later on it says, I have come para que tengan una vida y to una give you vida life, en abundancia. to give you life and an abundant life. Entonces, fíjate, la abundancia So abundance no es tener 5 carros, 3 casas, millones en el banco. is not having 5 cars, millions in your bank account, and a dozen houses. Esa no es la abundancia. That's not abundance. La abundancia es poder disfrutar, Abundance is being able to enjoy, poder tener gozo con lo que tenemos. to have joy in what we have. Eso fue lo que vino a darnos Jesús. That's what God came to give us. Jesús dijo, yo he venido aquí That He said, I have come here para que ustedes disfruten la so you vida, enjoy your life. se gocen, tengan alegría. Be happy, enjoy what you have. Romanos 14:17. Romans 14:7. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Di conmigo, y gozo. And joy. ¿Tú has visto a Jesús de las películas? You've seen the Jesus of the movies. Ese no es Jesús. That's not really Him. Perdóname, pero ese no es Jesús.
Por lo menos no es el Jesús que yo conozco. I'm sorry, but that's not him, at least not the one that I know. Tú ves a Jesús, al Jesús de Hollywood. You see the Jesus of Hollywood. Tú lo ves al tipo todo serio, You see him all serious, deprimido, ¿no? depressed. Ese no es Jesús. That's not Jesus. Jesús es alegre. Jesus is happy. Jesús tiene carácter, tiene Jesus has carisma. character. Es divertido. He's funny. ¿Por qué lo sé? How do I know that? Bueno, una de las cosas porque lo dice. One, because it says. Dice, le decía a los discípulos, estas cosas os he hablado He told the disciples, this I have talked to you of, para que vosotros tengas mi gozo. so that you may have my joy. O sea, Jesús es alegre. So Jesus is happy. Fíjate, dice que los niños se morían por estar con It Jesús. says that the kids would die to be with him. Los niños todo el tiempo buscaban a Jesús. Kids would look for Jesus all the time. Y los que tenemos hijos sabemos a quién buscan los niños. And we know ¿Sí o that no? those that have kids, we know who the kids look for. Buscan al divertido, al juguetón, al alegre. ¿Sí They o look no? for the funny one, the one that plays around. Ese es Jesús. That is Jesus. Entonces, hasta que no entendamos bien cómo es Dios, So until we finally understand how God really is, que Dios es alegre, that God is happy, ¿cómo podemos nosotros reflejar esa alegría de Dios? how can we reflect the joy of the Lord? Y yo me he dado cuenta que hay gente que no es feliz I realize that there's people that are not happy simplemente porque no tienen hábitos para ser felices. just because they haven't made habits to be happy. Porque hacen cosas equivocadas para ser They do felices. the wrong things to be happy. La felicidad tiene hábitos. Joy has habits. Fíjate, vimos que el reino de Dios es gozo, ¿sí o no? We saw that the kingdom of God is joy. Jesús le dijo a Pedro, a ti te voy a dar las llaves del reino, ¿sí o no? Jesus told Peter, I'm giving you the keys of the kingdom. O sea, hay llaves So there's keys que nos permiten entrar al reino. that allow us to enter into the kingdom. Hoy vamos a ver esas llaves que nos permiten disfrutar una vida de gozo. Today we're going to see those keys that allow us to live a life of joy. Jeremías 29:11. Jeremiah 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor. Pensamientos de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. La Biblia dice que lo que tú tienes en tu corazón The Bible says that what you have in your heart determina tu vida. determines your life. Cuando la Biblia dice corazón, When the Bible says heart, se está refiriendo a lo que pensamos, a nuestros pensamientos, it's in reference to our thoughts and what's in our mind, a nuestra mente. to our mind. Entonces, conforme tú piensas, So in conformance to how you think, así vives. that's how you'll O live. sea, tus pensamientos son los que van a determinar tu manera de vivir. Your thoughts are the ones to determine how you're going to live. Entonces, Dios nos está diciendo So if God tells us que Él tiene para nosotros pensamientos de bien. that He has for us thoughts of good, Di conmigo, ajá. say with me, Ahí está la clave. That's the key. No, eso no lo tenemos que repetir. Pensamientos de bien. Thoughts of good. Fíjate, David siempre tenía un buen recuerdo. David always had a good memory. David decía, me acuerdo cuando maté al oso. David would always say, I remember when I killed the bear. Me acuerdo cuando maté al león. I remember when I killed the lion. Me acuerdo cuando hice esto. I remember when I did this. ¿Por qué? Why? Cuando tú recuerdas tus victorias, When you remember your victories, eso te impulsa that pushes you a conseguir más cosas. to go for more. ¿Qué tienes aquí? What do you have up here? David decía, cuando pase por valle de sombra, David said, when I go through the valley of the shadow of death, unge mi cabeza, anoint my head. unge mi cabeza. Anoint my head. Cuando tú estés en la prueba, en la crisis, When you're in the trial, in the crisis, tus pensamientos your thoughts van a determinar cómo pasas esa crisis. will determine how you go through that crisis. ¿Cómo piensas? How do you think? ¿Qué pensamientos tienes? What thoughts do you have? Porque lo que tú pienses Because what you think es lo que va a salir de tu boca. is what's going to come out through your mouth. La Biblia dice, de tu boca sale lo que sobreabunda en tu corazón. The Bible says that from your mouth speaks from the abundance of the heart. Fíjate, a David, a pesar de que lo perseguían los enemigos, David, even though he was persecuted by his enemies, David decía, en tu presencia hay plenitud de gozo. David said, in your presence there is plenitude of joy. O sea, imagínate el problemón que tenía David. So imagine the problem that David was facing. Mas, sin embargo, él decía, tengo plenitud de gozo. And even then he said, I have plenitude of joy. David decía, en paz me acostaré
He said, in peace I go to sleep, y así dormiré. and in that way I'll sleep. Algo que descubrí en estos días. Something I discovered in Ustedes these saben days. que David era pastor de ovejas, ¿no? Did you know that David was a pastor of sheep? Pero David nunca supo cuántas ovejas tenía. But David never knew how many sheep he had. ¿Sabes por qué? You know why? Porque se ponía a contarlas y se quedaba dormido. Because he started counting them and he fell asleep. Ay, no. Una revelación tremenda. That's a serious revelation. Bien. Entonces, te pregunto, So I ask you, ¿cuáles son tus pensamientos? what are your thoughts? Porque cada vez que tú te quejas, Because every time you complain, decía Marcos Witt, muchos cristianos no hacen alabanza, sino quejabanza. ¿No? Marcos Witt said that a lot of people don't worship, they complain and worship. Y es la verdad, nos pasamos es como quejándonos, ¿no? And a lot of times we just complain. Y fíjate, cada vez que tú te quejas, And every time you complain, tú no ves las bendiciones que Dios tiene para ti. you can't see the blessings that God has for you. Cuando Israel salió de Egipto, When Israel came out of Egypt, dice que Dios les dio joyas, They said- ganado, God gave them jewelry, gave them livestock. todo los alimentaba, He fed them. la ropa no se les dañaba, Their clothes weren't torn. tenían todo. They had everything. ¿Mm? Iban rumbo a la tierra prometida, They were on their way to the promised land, rumbo al sueño. on their way to the dream. Lo tenían todo. They had everything. Pero ¿qué hace el pueblo de Israel? So what was the people of Israel doing? Se quejaban They would complain y se quejaban and complain y se quejaban and todo el complain tiempo. all the time. ¿Mm? Fíjate, dicen que de Egipto a la tierra prometida, Canaán, They said that from Egypt to the promised land of Canaan, el tiempo de un sitio a otro era más o menos a pie de 2 semanas. the time from one place to another was about an estimate of 2 weeks. O sea que el pueblo de Israel en 2 semanas podían llegar a Canaán. So the people of Israel in 2 weeks would have been able to reach their promised land. ¿Y cuánto se demoraron? How long did they take? 40 años, bro. 40 years. 40 años. Tremendo. ¿Por qué? Why? Por quejarse. Because they would complain ¿Ves? too much. Entonces, tu sueño So your dreams puede estar a 2 semanas. could be 2 weeks away. Tu aumento puede estar a 2 semanas. Your raise could be 2 weeks away. ¿Mm? Tu éxito puede estar a 2 semanas. Your success can be 2 weeks away. Pero si te quejas, But if you complain, te vas a demorar 40 años. you're going to take 40 years. ¿Estás dispuesto a esperar 40 años? Are you willing to wait 40 years? Fíjate, cuando uno es agradecido, When you're grateful, y esa es la segunda llave, and that's the second key. cuando tú eres agradecido, When you're grateful, recibes gozo. you receive joy. Yo leía que el director de la orquesta de Detroit, I was reading that the director of the orchestra of Detroit, un día que hizo un concierto, ¿no? he was doing a concert one day, El concierto inaugural de la orquesta. the inaugurational concert of the group. Y dice que ese director les mandó carta de agradecimiento a todos los asistentes. And it says that he sent thank you cards to all the assistants. Y dice que una de esas cartas llegó a una millonaria que fue al concierto. And one of those cards what was delivered to a millionaire that went to the concert. Y la millonaria quedó tan impactada con la carta And the millionaire was so impacted by the card que dice que le donó $2 millones a la orquesta. that it says that she donated $2 million to the orchestra. Fíjate, gratitud Gratitude trae milagro. brings a miracle. Y eso es, y te voy a dar un ejemplo a nivel espiritual. And that works in the spiritual level as well. Habían 15,000 personas. There's 15 million people. Y dice que Jesús tenía 5 panes And it said that Jesus had 5 breads y 2 peces, ¿no? and 2 fish. 2 o 3. 2. 2. Bueno, después hizo 3, 4, 5 panes y 2 peces. 5 loaves of bread and 2 fish. Y dice que Jesús tomando eso, And it says that Jesus took them, lo levantó al cielo lifted up to heaven, y dio and gave. gracias. He gave thanks. Gracias. Porque cuando tú das gracias, Because when you give thanks, Dios te multiplica. God multiplies.
Cuando tú agradeces, When you are grateful, Dios se mueve. God moves. Y eso trae gozo a tu And corazón. that brings joy to your heart. Te voy a explicar por qué. I'm going to explain to you Porque why. cuando tú agradeces lo que tienes, Because when you're grateful for what you have, tú no estás pensando en lo que no tienes. you're not thinking about what you don't have. Si se ponen a pensar, eso es lo que nos amarga. If you think about that, that's what bitters our heart. Ay, quiero una mejor casa, quiero este Oh, I want a better Mercedes, quiero house, I tal want this, I cosa. want that. Y eso amarga tu corazón. And that bitters your heart. Empieza por agradecer lo que tienes. Start by thinking with what you have. Eso te trae gozo a tu That vida. brings you joy. Tercera llave. The third key, Tener un propósito to have a purpose, me trae gozo. brings joy. Yo veo, cuando leo pues, el Nuevo Testamento, veo a Pablo. When I read the New Testament, I see Que Peter. a Pablo, óyeme, pobre Pablo. A Pablo, a donde iba, lo golpeaban. And Peter, wherever he went, he was hurt. Lo metían a la cárcel. Would throw him in jail, Lo latigaban. would hit him, Y el tipo seguía. and he never stopped. El tipo lo azotaban, lo metían preso, They would hit him, put him in jail. salía y seguía predicando. He would come out and keep on preaching. Es más, le decía a los creyentes, les decía, regocijaos. He even told the believers, rejoice. Yo le decía, uy, Señor, ¿qué mantuvo a Pablo así? And I said, Lord, what kept Peter like that? ¿Qué tenía Pablo que se regocijaba? What did Peter have that he kept on rejoicing? Fíjate, Pablo Peter tenía gozo en su corazón had joy in his heart porque él estaba cumpliendo el propósito de Dios. because he was fulfilling the purpose of God. Cuando tú tienes un propósito, When you have a purpose, tú estás asegurando el gozo en tu vida. you're assuring the joy in your life. Cuando tú tienes un sueño, When you have a dream, tú estás garantizando que tu vida va a tener gozo you're guaranteeing that your life is going to be full of joy y propósito. and purpose. Dios a todos nosotros God, each and every one of us, nos quiere meter en su plan. He wants to involve us in His plan. Dice que Él tiene propósitos grandes para He has nosotros. great purposes, He says, ¿No? for us. Y eso es lo que garantiza nuestra felicidad. And that's what guarantees our happiness. El hacer lo que Dios nos puso a hacer. To do what God asked us to do. El cumplir nuestro propósito. To fulfill our Es purpose. la palabra que el fruto del Espíritu Santo, The word says that the fruit of the Holy Spirit, o sea, la consecuencia, as in the consequence, el the resultado result de la presencia de Dios of the presence of God, es amor, paciencia, gozo. love, patience, joy. O sea, tú tienes que entender que cuando tú caminas con Dios, You need to understand that when you walk with God, tu vida tiene que tener gozo. your life has to have joy. Esa es la consecuencia de tu vida con Dios. That's the consequence of your life with God. El gozo que Dios te da. The joy that God gives you. Y yo digo que los cristianos deberíamos de ser los más gozosos. And I say that Christians should be the most joyful of all. Pero a veces hay cristianos que parece que los bautizaron en jugo de limón. But there's a lot of Christians that look like they were baptized in No, en lemon serio. water. Mira, yo a veces he llamado a cristianos Sometimes I've called Christians que sé que son cristianos, man, that I know that they're Christians. y me han contestado, ¡aló! ¿Sí? ¿Quién es? And they've answered, hi, who's this? Yo, mira, es Manuel de la... ¡Oh! Dios te bendiga. And I said, hey, this is me. And they're like, oh, God bless you. Yo, bien, brother, ¿cómo estás tú? How are En you doing? victoria. And they answer, in victory. ¿Sí? No me diga. ¿Cómo no? Nosotros deberíamos de reflejar en nuestra vida el gozo de Dios, brother. In our life, we should reflect the joy of the Lord. Mira, la vida del cristiano The life of a Christian debe estar marcada por la celebración. should be marked by celebration. Debemos celebrar, We should celebrate porque cuando tú celebras, because when you celebrate, tú estás hablando de las grandes cosas que ha hecho Dios en tu vida. you're celebrating the things that God has done in your life. Tú estás declarando, fíjate, cuando un pueblo ganaba la batalla, When people won the war, celebraban, they would celebrate. hacían fiesta. They would make a party. Y dice que los enemigos And they would say that the enemies tenían temor del Dios. would have fear of God. ¿Mm? Cuando tú celebras, When you celebrate, no importa tu situación, no matter the circumstance. porque muchos dirán, no, cuando yo esté bien voy a celebrar. Many people say, oh, well, when I'm okay, I'll celebrate. La Biblia dice que Dios cambiará
The Bible says that the Lord will change tu lamento your sorrow en baile. Amén. into dance. Amén. Así que nos vamos a despedir de este servicio So- celebrando. We're going to leave the service celebrating. Cuando el pueblo de Dios canta, When the people of God sing, escúchame eso, listen to this. tú le estás diciendo You're telling him a las potestades celestes to the powers of darkness que tu Dios es un Dios victorioso that your God is a victorious God y que está de tu lado. and that he's by your side. Amén. Amen?